Bueno, seguimos con el tema de ondas mecánicas, la clase 3. Ya les dije que la clase pasada, hoy, ya se lo dije la clase pasada, hoy continuamos con, bueno, voy a empezar con series de Fourier. No es que les voy a dar, se las voy a explicar como las explican los matemáticos, sino más o menos lo que necesitan ustedes saber para poder entender de qué hablo cuando una onda está descompuesta en una suma de senos y cosenos. Después voy a seguir con algunas cuestiones de acústica y algo que no les había dicho la clase pasada y que me había olvidado que también me toca la clase de hoy es el efecto Doppler, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a empezar primero, como siempre, con un resumen, no tan breve, pero rápido, para entrar en calores esto, ¿no? Nosotros ya sabemos, a esta altura ya todos sabemos, que una onda es una deformación que se propaga con una velocidad finita de algo que llamamos campo, ¿no? Eso es una onda, sabemos que eso es representado por una función epsilon matemáticamente, no por una función epsilon de phi, donde phi es la que llamamos fase, que es la suma de dos términos lineales, uno con x y uno con el tiempo, no suma de manera genérica, es más, menos más, pero la idea es que es un término lineal. Ese término lineal es lo que hace que yo obtenga la misma función si grafico epsilon de x, la misma forma que si grafico epsilon de t. Bueno, entonces luego sabemos que esa función responde a una ecuación que llamamos ecuación de ondas y que por dada la relación lineal esta vale el principio de superposición. Que si estas epsilon i son soluciones de la ecuación de onda, también son soluciones de la combinación lineal, cualquier combinación lineal también es solución de la ecuación de ondas. Entonces, después vimos ondas en una barra rígida, en cuerdas tensas, gases y líquidos, ¿no? Siempre visualizamos al medio dividido en porciones, siempre lo suficientemente pequeñas como para considerar cada porción una partícula puntual como un todo y poder describir su dinámica con las leyes de Newton, en particular la segunda ley de Newton, y luego siempre recurrimos a una relación de elasticidad que bueno, en todos los casos es necesaria para acceder a la ecuación de ondas, ¿no? Si siempre son las dos cosas, ¿no? Es decir, considerar la porción pequeña, lo suficientemente pequeña, ya sabemos cuáles son las condiciones para eso, para poder describir esa porción como si fuera una partícula puntual y entonces resolver su dinámica con la ley de Newton, la segunda ley de Newton. Y después aplicamos elasticidad y ahí accedemos a la ecuación de ondas. No, esta es la relación lineal con la que nos encontramos, que es directa, la de medios sólidos, ¿no? Donde es la constante de Young y T de T es una constante de torsión, ya sea para ondas longitudinales esta y para ondas transversales esta. Después también aparece en ondas de sonido, donde el esfuerzo que deforma es menos el delta P y se aparece como esta constante por esta deformación relativa en términos de densidad, que merced a la conservación de la masa, nosotros encontramos que también es igual a la deformación relativa de la porción, del tamaño de la porción, y entonces por eso se dan que las dos deformaciones relativas son iguales y la constante de elasticidad es la misma para las dos. Y después, en el caso de líquidos, la constante de elasticidad surge porque P es una función de ρ por G por H, y bueno, es decir, para un delta P tengo G por H por un delta ρ, y de ahí surge la relación de elasticidad. ¿No? Delta H, ¿no? Ahora es ondas de altura en superficies líquidas, ondas de altura y ondas de desplazamiento. Las de altura son transversales, las de desplazamiento son longitudinales. Entonces, aparece también ahí una relación para esfuerzos normales, para esfuerzos tangenciales sabemos que no, porque no se puede torcer ningún fluido y entonces no hay respuesta elástica, ni elástica de ningún tipo, ¿no?
Bueno, luego vimos energía de las ondas, vimos que las ondas, bueno, encontramos una expresión para la energía cinética de las ondas, usando las definiciones que conocen de física 1, la energía potencial, y vimos que eran iguales, y bueno, eso tiene que ver con que, bueno, primero sí, la energía total es repartida entre las dos partes, pero son iguales porque la energía se está propagando, ¿no? La energía almacenada en un frente de onda, uno siempre tiende a pensar, bueno, oscila como los osciladores, y no, acá no es que están oscilando una pasa a la otra y viceversa, sino que se están propagando y por eso van juntas tomadas de la mano. Esto tiene que ver con la naturaleza ondulatoria del fenómeno, la naturaleza de ser onda, digamos, porque surge a partir de que la épsilon, y así como la derivada de la épsilon respecto del tiempo, la épsilon de phi, o la derivada de la épsilon respecto de x, son todas funciones de la fase, ¿no? Entonces, por ser funciones de la fase que se da la relación entre las pendientes con el tiempo de la deformación y la pendiente con x, y esas pendientes al cuadrado son lo que determinan básicamente la energía cinética y potencial, o sea, van en fase porque se está propagando la onda, porque epsilon es una función de phi, porque son ondas. Bueno, entonces las dos van en fase. Bueno, calculamos las energías medias, vimos que básicamente las características de la onda que marcan cuánta energía tiene es la amplitud al cuadrado de la onda, la amplitud máxima al cuadrado, y la frecuencia al cuadrado, ¿no? Es decir, la frecuencia da idea de energía cinética, la amplitud de máxima energía potencial posible, entonces, la amplitud máxima. Bueno, luego también calculamos la intensidad de la onda como el flujo de energía por unidad de área por unidad de tiempo, que es básicamente la densidad de energía por C, que se propaga con la onda, ¿no? De modo tal que si yo tengo un área y una normal al área y quiero saber el flujo de energía a través de esa área, simplemente tengo que integrar el producto escalar de esta intensidad, que es la energía media, escalarmente n, y integrar en esa área, y bueno, obtengo el flujo, la potencia, ¿no? La energía por unidad de tiempo. También vimos interferencia de ondas, ¿no? Es decir, planteamos, acá es un esquema general dentro de la aproximación que manejamos, ¿no? La pantalla está muy lejos y miramos en una zona, un delta I pequeño de la pantalla, de modo que los ángulos son pequeños, del ángulo máximo al ángulo mínimo son pequeños, de acá hasta acá, y entonces en ese caso podemos considerar las trayectorias paralelas, y la diferencia de trayectorias es aproximadamente igual a d seno de tita. Y en ese bueno, pero antes de eso vimos que en realidad la amplitud total, que la aplicamos el principio de superposición de la onda, es la suma de las dos ondas acá, y bueno, expresamos matemáticamente cada onda en este punto, la sumamos y la suma nos dio que eran una función de la diferencia de fase, o sea, que la amplitud, 2 epsilon 0 por coseno de delta phi, delta phi es la diferencia de fase sobre 2, es esto menos esto sobre 2, o sea, la suma tiene esta amplitud y es una onda que es de la misma frecuencia que la original. Lo único que cambia es la amplitud. Entonces, en este caso, y depende de la diferencia de fase. Bueno, la diferencia del delta phi acá lo marqué como KR2 menos R1 sobre 2. Y la amplitud, como decía recién, es esto, 2 epsilon 0 coseno de delta phi. Y bueno, de modo tal de que cuando este coseno vale 0, yo tengo ceros de intensidad, y cuando vale 1 tengo el doble de intensidad, el 2 epsilon 0, ¿no? Bueno, en realidad no el doble, sino 4 veces más, el doble de amplitud, no de intensidad. La intensidad va como la amplitud al cuadrado, o sea, va como 4 epsilon 0 al cuadrado. Entonces, el I es proporcional a este coseno cuadrado, ¿no? El coseno que tenía acá, que ahora el delta phi lo escribo así, y cuando este coseno cuadrado vale 0, entonces tengo los mínimos, y cuando vale 1 tengo los máximos, que son 4 epsilon 0 al cuadrado, que son proporcionales a eso. Entonces,
Para el caso, para máximos, basta con pedir que cada seno de tita es 2n pi, un número entero de pi, el coseno vale 1, y para mínimos es un número impar de pi. En ese caso, el coseno de cada seno de tita sobre 2 me da un número impar de pi sobre 2, y entonces el coseno me da 0. Y esto implica que, en términos de lambda, directamente que la diferencia de camino recorrida por estas dos ondas es un número entero de lambda para los máximos, o sea, están en fase, y para los mínimos un número impar de lambda sobre 2, o sea, están a contrafase, y por eso es 0 la intensidad en esos puntos. Así, si yo voy recorriendo en esta dirección, voy encontrando máximos y mínimos cada vez que recorro un ángulo lambda sobre d, ¿no? Acá tengo un poco el gráfico de intensidad. Es decir, el máximo está en el centro, que es simétrico, por eso están en fase, es decir, la diferencia de camino es 0 acá, y después paso al otro máximo, lambda sobre d, 2 lambda sobre d al otro, y para el otro lado lo mismo, y el mínimo está en lambda sobre 2d, entre medio de estos dos máximos, y luego voy saltando de a lambda sobre d y voy encontrándome con los mínimos siguientes, ¿no? Se habla del mínimo de orden 0, orden 1, orden 2, orden 3, y máximo lo mismo. Bueno, luego vimos batidos, ¿no? Que eran cuando sumábamos ondas de distinta frecuencia, pero muy pequeña diferencia de frecuencias, casi la misma, de modo tal de que encontrábamos que como el producto de dos ondas, una con una frecuencia muy baja y otra con una frecuencia mucho más alta. La más alta era la que portaba la energía, la que transportaba la información, y la otra es la que modulaba, la que llevaba la información, y entonces era como una especie de, es decir, que como que va variando con el tiempo la diferencia de fase, y entonces hay momentos en que las diferencias de fase, es decir, visto en el tiempo nomás, es 0, y entonces tenemos un máximo, y otros momentos en que están a contrafase, y entonces tenemos un mínimo, o sea, hay un número impar de lambda sobre 2 de diferencia de fase. Entonces, por eso, finalmente la suma va dando una cosa como esta. Una longitud de onda corta asociado con una frecuencia más lenta, más rápida, ¿no? Esta es corta, con una frecuencia más rápida va como la inversa, y una longitud de onda grande asociada con el 2 delta, digamos, ¿no? La diferencia en frecuencia. Entonces, bueno, y así podemos... y así tenemos los batidos. Lo que se escucha es la frecuencia, la onda original con una frecuencia promedio, que uno no detecta la diferencia, y se detectan vibraciones de la intensidad a la frecuencia, que es la diferencia de frecuencia entre las dos ondas, ¿no? Se escucha una onda con nu medio y una intensidad muy lenta, una vibración que es el batido. Bueno, yo se los hice escuchar la clase pasada. Bueno, también vimos ondas estacionarias, ¿no? Es decir, ondas que se escriben así, con la parte dependiente de X con la parte dependiente de T separada, como un producto de las dos, ¿no? Metimos esto en la ecuación de ondas y resulta que sí hay soluciones así, que tienen esta forma, ¿no? Una función son senos y cosenos de X, pues bueno, acá también podrían ser senos y cosenos, ¿no? Con omega t, pero bueno, nos basta con poner esto así, y entonces esta es una solución de onda estacionaria general, y bueno, dependiendo de las condiciones que nosotros planteemos, vamos a tener los valores de A y B. No, así que de esta manera podemos obtener, la visualizamos así, ¿no? Es decir, cada curva de estas azules es un tiempo diferente, y entonces hay momentos que todo el perfil está quieto y elongado y deformado al máximo en cada punto, o sea, energía cinética 0 y energía potencial máxima, y otro punto donde la cuerda no hay nada de deformación, está totalmente lisa, pero ahí tengo energía cinética máxima y energía potencial 0. Entonces, finalmente, la onda estacionaria no es una onda, sino es un oscilador. Cada punto del medio es un oscilador que vibra a una frecuencia omega, que es esta omega. Entonces ahí vienes, cada punto del medio pasan de energía cinética a potencial, ¿no? Cuando hablo de un punto del medio hablo de la porción pequeña, ¿no? Notamos que hay puntos que nunca se mueven, que es lo que llamamos nodos,
y hay otros puntos que son siempre vientes, ¿no? Estos tienen máxima deformación y no se mueven, o sea, tenemos energía cinética, y estos tienen cero de deformación, porque la derivada de epsilon respecto de x es cero, y tienen energía cinética. Bueno, estos puntos vientres tienen cero de deformación y energía cinética cero. Y acá también van juntos, van en fase. No, acá van a contrafase, es distinto. Este punto está quieto y tiene cero de deformación, pero bueno, todos los otros están quietos y tienen la máxima deformación posible. Este siempre tiene cero de deformación, por eso se lo llama vientres. Bueno, entonces, a ver. Entonces queda claro que no se propagan, y esto implica no son ondas. Entonces las ondas están como empotradas en los nodos, la energía no se propaga, bueno, así como ideas guía, la energía oscila entre toda elástica y toda cinética, es un oscilador como el péndulo o el resorte, y se ve así, ¿no? Tenemos los nodos, que son puntos que nunca se mueven, pero sí se deforman, y tenemos los vientres, que nunca están deformados, pero sí se mueven, ¿no? Ahí es la energía cinética, pasa de cero a máxima, pero no hay energía potencial nunca, y en los nodos hay solamente energía potencial, pero no hay energía cinética. Bueno, la animación es eso. Bueno, luego vimos ondas estacionarias en gases, que es más o menos lo mismo, es decir, es un tubo que puede ser abierto en ambos extremos. Ahí tengo vientres en ambos extremos porque están libres, eso no están sometidos a esfuerzo, lo que significan nodos de densidad, ¿no? Es rho0 la densidad en los dos extremos, y rho0 menos rho0 es delta rho igual a 0, o sea, nodos de densidad y vientres de desplazamiento. Y bueno, estoy hablando de dos condiciones fijas, pero antes quería señalar que asociado a las ondas de desplazamiento están las ondas de densidad en las ondas de sonido, que pueden ser estacionarias, y bueno, tienen esa relación de que cuando la deformación es nula, la amplitud es máxima, y entonces acá es un nodo de densidad y acá es una amplitud, en este caso es un mínimo de... Es decir, el cilindro está comprimido, un máximo de densidad, con la pendiente positiva es un mínimo de densidad, y entonces y un cero de deformación, o sea, está en la contrafase. Para ponerlo en palabras, ¿no? Las ondas de presión, densidad, están desfasadas en un cuarto de onda, porque uno es la derivada de la otra, el delta rho es la derivada de epsilon respecto de x, y respecto de las ondas de desplazamiento. ¿No? Un nodo de desplazamiento coincide con un vientre de presión barra densidad y viceversa, ¿no? Y se ve claro en estas expresiones. El vientre significa derivada de epsilon respecto de x igual a 0, y está asociado con un nodo de presión porque el delta rho es proporcional a la pendiente, vale 0, el delta p y delta rho valen 0. Y en el caso del nodo, la derivada de epsilon x es máximo, o sea, estoy en una situación así, y entonces esto es máximo y la derivada segunda de esto es 0, y por eso tengo un vientre de densidad. Bueno, y después sí viene lo de los dos puntos fijos. Primero lo vimos en una cuerda de guitarra. Entonces, cuando ponemos con un punto fijo, excitamos las ondas estacionarias normales y tenemos la posibilidad de que todas las frecuencias puedan vibrar en un medio infinito, ¿no? Porque en un medio finito siempre tengo dos puntos fijos, ¿no? Siempre empieza y termina. Pero en un medio infinito yo fijo un punto y entonces entre ese punto y el infinito pueden vibrar todas las frecuencias, pero si fijo dos puntos, bueno, entre los dos puntos solamente algunas frecuencias pueden vibrar, que son las que calzan con la condición que yo pedí. Pedí
amplitud 0 acá y amplitud 0 acá y me entra una media lambda acá. Entonces, y así acá me entra una lambda entera y así acá me entran 3 medias lambdas, 2 lambdas, y de esa manera la longitud de onda va siendo lambda igual a 2L, lambda igual a L, lambda igual a 2/3 de L. Y esto está asociado a una frecuencia fundamental, a frecuencias que siguen esta ley, ¿no? Nu n es n por c sobre 2L, donde c sobre 2L es la frecuencia fundamental, ¿no? La más pequeña de todos, que está asociada a la longitud de onda más grande de todas que puede vibrar. Esto vale también para, como les decía recién, para, por ejemplo, en ondas de sonido, donde tengo un tubo abierto en 2 extremos, tengo rosero y rosero de los 2 extremos, o sea, tengo nodos de densidad y vientres de presión, y entonces, como tengo nodos de densidad, ya sé que el resultado es el mismo que antes. Y acá vemos cómo los vientres van calzando de desplazamiento, perdón, vientre de presión, dije vientre de desplazamiento, cómo los vientres de desplazamiento van calzando, justo para, acá es para media lambda, para una lambda entera, bueno, y así siguiendo. Y finalmente puedo considerar un punto fijo y un vientre, por ejemplo, una soga, fijo un punto en una soga y la otra la dejo libre, o un tubo cerrado de un lado y abierto del otro, y entonces acá tengo un nodo de desplazamiento y un vientre de desplazamiento, y entonces me entra un cuarto de onda. Y voy saltando de a cuartos con los distintos modos, es decir, después media lambda más un cuarto, 2 lambda, y de esa manera la frecuencia fundamental termina siendo la mitad de la otra, porque la longitud de onda que entra es la de 4L, ¿no? 4L, donde de esa onda solamente hay un cuarto de la onda ahí metida, ¿no? Y así voy excitando ondas, pasándome de un cuarto de lambda. Bueno, en realidad el número n que aparece son números impares, ¿no? en la relación, pero voy fijándome que siempre tengo que tener un nodo acá y un vientre acá. Entonces acá tengo media lambda más un cuarto de lambda, acá tengo una lambda entera más un cuarto de lambda, y así siguiendo, de la manera de que calcen justo las condiciones que yo impuse. Bueno, y ahora empezamos con la clase de hoy, ¿no? Ya nos tomamos media hora de la clase pasada, y ahora empezamos con la clase de hoy. Voy a empezar entonces con matemática, teoría de Fourier, teorema o serie de Fourier, como les dije, se las voy a explicar de manera somera, como para que puedan entender las cosas a las cuales me voy a referir de aquí en adelante cada vez que hablo de una serie de Fourier. Entonces, la serie de Fourier dice que si yo tengo una función que es periódica, e de phi, epsilon de phi no necesariamente tiene que ser el phi de la fase, es una variable cualquiera, le puse phi porque después va a ser el phi de la fase, pero por ahora vale para cualquier variable, x, y, z, el nombre que ustedes quieran, yo le puse phi, que es periódica, ¿no? Es una función continua de periodo lambda. Lambda no es una longitud de onda, es simplemente un periodo, ¿no? Es decir, qué sé yo, si phi es un tiempo, lambda podría ser un periodo temporal, tau, y si phi es una x, será un periodo espacial. Entonces, si esa función es así, yo tengo esa función, yo puedo visualizarla como descompuesta en suma de funciones cosenoidales y senoidales. De esta manera, tiene primero un factor constante a 0 sobre 2, más la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de términos senoidales, senos de, fíjense que, y cosenoidales, ¿no? Están acompañados de un factor de peso, es de ponderación, es decir, cuánto contribuye este seno con este n de 2pi sobre lambda phi, ¿no? Fíjense que acá es n 2pi sobre lambda y acá también, y va variando el n, entonces tengo infinitos senos y cosenos con n distintos que contribuyen a mi e de phi en general, ¿no? No necesariamente todos tienen que tener contribución, el AN y el BN, la mayoría de ellos puede ser 0 y solamente algunos tengo. Y entonces estos son los factores de peso con que contribuye cada seno y coseno, ¿no? Esto puede valer 0, un medio, un cuarto, 0,1, es decir, cada uno con factores de peso. Es decir,
estos factores de peso van a estar determinados por la forma de la función, porque es lo que intento describir, ¿no? Esa función, usando estos senos y cosenos como una base de funciones, así como un vector lo describo con x, y, z. Bueno, acá la base es infinita, porque estoy describiendo una función, y estas son como dimensiones infinitas, cada seno y coseno es una dimensión, y es infinito dimensional, y bueno, cada uno tiene un factor dado, ¿no? Como el x al x, sí. No necesariamente. Es una cosa que ahora les digo cómo calcularlo y les digo cómo probar que la cuenta esa es válida. Pero son todas contribuciones de este tipo. Fíjense que esta lambda es el periodo de la onda y es el periodo más largo de la onda, porque después es como que es lambda sobre n, el periodo de las otras, que llamamos armónicos a las otras. Entonces lambda sobre n, esta sería como la lambda fundamental, la lambda que da el periodo a la onda, y después tengo contribuciones de senos y cosenos, que son funciones periódicas, pero no le dan el periodo a esto, que son lambda sobre n y son más chicas, ¿no? El 2pi sobre lambda es más grande, ¿no? Si lambda fuera un periodo, 2pi sobre tau, significa que también es el periodo más chico y me daría la frecuencia más grande. No, más chica, el periodo más grande y me daría la frecuencia más chica, ¿no? Este lambda es el más grande, los otros serían, paso el n como dividiendo acá, es decir, ponerlo acá o ponerlo como lambda sobre n, lo mismo. Entonces en la medida que n va creciendo, los lambdas se van achicando, ¿no? Este es el más grande y que está asociado al mayor k. Si lambda es un periodo temporal, entonces estaría asociado a la mayor frecuencia. Así, acá, si yo considerara una onda, phi sería x más menos e por t, y entonces para x quedaría afectado de 2pi sobre lambda, y sería una onda de longitud de onda lambda, periódica lambda, que tiene contribuciones de varios senos y cosenos. Y si yo me quedaría con, es decir, eso es si me paro, considero en un tiempo dado, t igual 0, por ejemplo, así no arrastro el menos omega t0, pero también puede ser que yo me pare en un punto x, que ahí pongo mi 0 de x, y entonces todo esto sería, el phi sería c por este k, me da un omega, una frecuencia angular por el tiempo. Entonces la variable phi sería el tiempo y acá tendría una frecuencia. Una frecuencia angular, un omega, si lo pongo en términos de nu, un 2pi nu, digamos, ¿no? Me van siguiendo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, estos coeficientes yo los puedo hallar, el A0 como una integral entre 2 sobre lambda, de 2 sobre lambda en la integral entre menos lambda sobre 2 y lambda sobre 2, o sea, en un periodo, e de phi diferencial de phi. De esa manera hallo A0. Para probar que esto es cierto, simplemente tengo que meter todo esto acá, y lo que veo es que como los senos son periódicos, es decir, la integral de los senos y cosenos va a ser 0 directamente, y bueno, llego a que A0 es igual a 0, o sea, compruebo que realmente esta expresión me da eso. Entonces yo tengo una función, yo no sé cuáles son las componentes de Fourier, pero si meto acá esta función puedo hallar el A0. Para hallar el AN, lo que tengo que hacer es... también va multiplicado por 2 sobre lambda y por la integral entre menos lambda sobre 2 y lambda sobre 2 de epsilon de phi, la función esta, multiplicado por un seno de n 2pi sobre lambda phi diferencial de phi, ¿no? También, para demostrar que esto es cierto, yo tengo que meter el e phi desarrollado, pero acá tengo que poner m en lugar de n para que no mezclar los nombres de las variables, y me van a quedar acá productos de senos de n por senos de m, productos de senos por cosenos, me van a quedar senos cuadrados. Finalmente, haciendo las cuentas, ahora le digo cómo, llegamos a que AN es igual a N, ¿no? Es decir, efectivamente, si yo conozco la forma de f de phi, yo puedo hallar el factor de peso para cada uno de los senos. Y con el Bn es lo mismo, nada más que en vez de en el integrando, en vez de tener el seno, tengo un coseno de n 2pi sobre lambda phi diferencial de phi.
¿no? De esa manera puedo hallar factores de peso y puedo describir mis funciones de phi como suma de senos y cosenos. Y como vale el principio de superposición, si phi es una fase, estoy describiendo una onda, entonces, inclusive aunque sea una onda estacionaria, también vale el principio de superposición para una onda estacionaria. Yo podría visualizar, es decir, por ejemplo, es decir, yo estoy sometiendo a la onda una serie de procesos físicos y puedo hacer todo completo, es decir, trabajar directamente con las funciones de phi y es bastante complicado matemáticamente, pero si la visualizo descompuesta, puedo trabajar con cada uno de estos, pues yo sé que es lo mismo, porque el principio de si esta es solución de la ecuación de onda, o si estas son soluciones de la ecuación de onda, esta también, o sea, vale. Entonces, trabajo con cada seno y coseno y luego reconstruyo la onda, la amplitud de la onda al final y es válido. Es decir, someto al mismo proceso todos los senos y cosenos y entonces yo sé que sumando todo de nuevo, usando el desarrollo en serie de Fourier, finalmente voy a obtener qué es lo que me va a obtener de mi proceso. Ya vamos a hacerlo en algún momento, es decir, en algún momento yo le voy a decir, bueno, sea una onda, bueno, consideremos que esta onda es un coseno o un seno, porque yo sé que si no lo es, puedo hacer lo mismo para cada uno de estos componentes de la onda y sumar después. Entonces, todo lo que obtenga para senos y cosenos va a ser válido para otras funciones de onda periódica. Bueno, las propiedades matemáticas que hay que usar para demostrar que estas cosas son ciertas son las siguientes. Uno es que la integral entre menos lambda sobre 2 y lambda sobre 2 del seno cuadrado de kn phi, porque me van a quedar senos cuadrados, cuando n es igual a m, por ejemplo, me va a quedar senos cuadrados. Bueno, este seno cuadrado lo puedo usando relaciones trigonométricas que por ahí hay en esas tablas que están ahí. Esto es 1 menos coseno de 2. Fíjense que acá kn lo estoy, para no escribir menos, es decir, acá iba, en vez de kn iba n 2pi sobre lambda, bueno, a eso le llamé kn, que es n por el k. Entonces, el seno cuadrado se puede poner como esto, 1 menos coseno de 2kn de phi sobre 2, por una relación trigonométrica, y luego si integramos acá, la integral, como esta función es periódica, en menos lambda sobre 2 y lambda sobre 2, y la integro, va a ser 0 y finalmente lo que voy a tener es la integral de un medio. De eso, entre menos lambda sobre 2 y lambda sobre 2, y me termina dando lambda sobre 2. El coseno cuadrado es similar, si integro el coseno cuadrado, en vez de tener un menos acá, tengo un más acá, pero es todo lo mismo, es decir, también termina dando lambda sobre 2. Luego, cuando meto acá adentro la E de phi, por ejemplo, o acá adentro, me van a aparecer productos de senos por cosenos con n y m, ¿no? Es decir, acá les pongo m a todos estos y acá tengo un n, y bueno, cuando pongo todo esto me van a aparecer productos de los senos con n y senos con m, y así cosenos con m y senos con m. Bueno, y bueno, cada vez que me aparece una cosa de estas, acá puse el kn y km en vez del 2pi sobre lambda por n y m, entonces cuando me aparece una cosa de estas, como los senos son linealmente independientes, como el eje y el x, producto escalar de acero, bueno, acá también son linealmente independientes, la integral, si el n es distinto del m, me da 0. Y si no, me da esto, me da lambda sobre 2, y son iguales. Esto es una delta de Kronecker, saben lo que es una delta de Kronecker. Saben, ¿no? Saben todos, sí. Delta de Kronecker, si n es igual a m vale 1 y si n es distinto de m vale 0. Entonces,
si esta n es distinto de m, va a valer 0 la integral esta, y si no, va a valer 1 y esto va a ser la integral de un seno cuadrado, que ya saben que es lambda sobre 2, ¿no? Para los cosenos, si tengo productos de coseno, es lo mismo, cosenos con n y kn, y también lambda sobre 2, una delta de Kronecker, y también puedo tener productos de senos y cosenos que también son linealmente independientes, los cosenos con los senos, y eso hace que la integral sea 0, esta integral. Así que usando todo esto, cuando meto las funciones de phi, así genéricas, desarrolladas en serie de Fourier, lo meto dentro de las integrales para calcular los coeficientes, uso todo esto y llego que A0 es igual a 0, que AN es igual a N y que Bn es igual a Bn. O sea, llego a demostrar que realmente esa serie vale, es decir, que yo puedo hacer eso y esos son los coeficientes. Bueno, luego, esto vale, hasta acá vale para cualquier función periódica epsilon de phi. Ahora phi puede ser, como les dije antes, una fase, donde si miro a t igual 0 y función de x, tendré que mi epsilon será una epsilon de x, veré perfiles de onda descompuestos en senos y cosenos, y si phi me miro en x igual a 0, entonces la fase es c por t, y el c por t por el k me da omega k, omega t, y el omega es un 2pi nu, digamos, o 2pi sobre el periodo, es decir, es exactamente lo mismo. O sea, puedo usarlo para ver la evolución en el tiempo de la onda o la evolución en el tiempo, en el espacio, o sea, el perfil. También puedo usar para ver ondas estacionarias, es decir, tengo una onda estacionaria compleja, con un periodo dado, y la función del tiempo, puedo desarrollar la función del tiempo, puedo desarrollar el perfil, y bueno, vale también. Entonces, como les decía, acá me va a quedar sería la fundamental como un kx, y acá me va a quedar como un omega t. Bueno, acá tengo unos ejemplos. Por ejemplo, acá yo estoy construyendo una función que tiene estos armónicos, todos tienen el mismo factor de peso, pongámosle 1, ¿no? Porque todos tienen la misma altura máxima, ¿no? Todas estas tienen la misma altura máxima, o sea, todos tienen el mismo factor de peso. Por ejemplo, si yo construyo, si sumo estas dos, tengo una onda periódica que tiene esta forma. El periodo es siempre el mismo que la de la longitud de onda más grande, o el periodo, si es el tiempo, el periodo más grande, en tiempo, y entonces tengo estas dos. Si sumo ahora el tercer armónico, esto es el primer armónico, que es la fundamental, el segundo armónico, el tercer armónico, y entonces tengo esta forma de onda, el periodo sigue siendo el de esta, y si sumo el cuarto armónico tengo esta otra. Entonces esta es mi función de phi, que yo puedo descomponer como suma de estos senos, porque son todos senos con distintas frecuencias, ¿sí? Entonces la puedo ver así, o puedo verla como esta suma, y cada una de estas es solución de la ecuación de onda, y esta también, ¿no? Bueno, y acá tengo otro ejemplo, pero en este caso los factores de peso, A, N y Bn, son diferentes. Que acá tengo solamente a N, ¿no? Porque son todos senos. Son funciones impares, ¿no? Fíjense que si yo pongo mi x igual a 0 acá, para este lado tengo lo mismo que para este, nada más que de este lado es el negativo de este lado positivo, este lado negativo, es una función impar, y como el seno es una función impar, no puede tener contribución de ningún coseno, porque el coseno es una función par, y entonces haría que esta función no sea impar, ¿sí? Entonces, por eso a esta función que es par solamente contribuyen los senos,
no hay cosenos en el desarrollo en serie de Fourier, todos los factores de peso de los cosenos valen 0, ¿sí? Y eso es en este ejemplo. Y además, para cada seno, acá son 3, tengo esta es la roja, es la onda que quiero describir, el primer armónico es este, que es el del periodo más grande o longitud de onda más grande. El tercer armónico, acá no considero segundo armónico, es este. Y el cuarto armónico, que es el amarillo. Y todos tienen factores de peso diferentes para esto. Esos factores de peso los puedo hallar tomando esta función roja, si tengo la parte analítica, y si no tendré que hacer una integral numérica y hacer las integrales que dijimos para hacer los factores de peso. Entonces me va a dar el máximo de altura, el máximo de amplitud de cada una de las ondas armónicas, ese factor de peso, ¿sí? Bueno, y acá tengo otro ejemplo. Este es el primer armónico, o sea, la fundamental, es lo que marca el periodo, y tengo un tercer armónico y un cuarto armónico, también con factores de peso distintos, y la suma de estas tres cosas me da esto, ¿no? El periodo es el periodo de la onda que quiero describir, ¿no? Si yo quiero saber los factores de peso, nuevamente meto esta E de phi, tendré una fórmula para eso. Si no, lo tengo que hacer numéricamente dentro de las integrales que tenía que hacer, y ahí calculo los factores de peso, ¿no? Bueno, y a ver, para que acá me falta este. Bueno, acá tengo otros ejemplos. Esto está corrido, ¿no? Porque este son ondas estacionarias. El diapasón, por ejemplo, da un seno o un coseno puro, digamos. Un diapasón. No saben lo que es un diapasón, ¿no? ¿Saben lo que es? Bueno, es algo que vibra, como una herradura que vibra y que, bueno, da una frecuencia pura, los usan para afinar instrumentos. En una flauta da una cosa como esta, ¿no? Es decir, estamos hablando de la misma nota, porque tiene el mismo periodo fundamental, es decir, el mismo periodo de la onda, pero esta tiene contribuciones de otros armónicos y entonces da esto. Acá el violín se ve así, también tiene contribuciones, es decir, vemos que el periodo de la onda cuando se repite es como esto, ¿no? De acá hasta acá, de acá hasta acá es el periodo de la onda. Y después tiene contribuciones de armónicos con periodos más cortos y frecuencias más grandes, ¿no? Este es la voz se ve así, la amplitud de la onda de la voz varía así, eso puede ser en función del tiempo, en función de X, es lo mismo. Y el clarinete es así, una onda como más cuadrada. No, cada una tiene, es decir, cada uno de estos instrumentos se dice que tiene un timbre diferente, y bueno, vemos que el timbre tiene que ver con la contribución de los armónicos, es decir, con los factores de peso, AN y BN, porque la nota es la frecuencia de la fundamental, me la da el diapasón, digamos, la nota, ¿no? Es decir, todos tienen la misma frecuencia o el mismo periodo, y eso me da la nota. Pero cada una tiene contribuciones de Fourier distintas y factores de peso distintos para senos y cosenos, y eso lo que me da es el timbre, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, esto también puede ser usado para describir ondas estacionarias, ¿no? Lo escribimos en términos de la frecuencia, ¿no? Es decir, me fijo en X igual a 0, y toda la parte de X me vale 0, digamos, ¿no? Es decir, me vale un 1 la contribución de X para no olvidarme del asunto, y miro qué pasa con el tiempo. Entonces, con el tiempo me va a quedar 2 pi nu, que sería el omega t, digamos, en vez de un k tengo un omega, ya vimos que porque va multiplicado por el c de la fase, entonces tengo un omega, o si es una onda estacionaria es el omega de la onda estacionaria, y entonces tengo la frecuencia fundamental, por ejemplo en un instrumento de música la frecuencia fundamental, y después
multiplicado por n van todos los armónicos, ¿no? Que van contribuyendo a esa frecuencia fundamental, y ahí me arman la onda como las mostraba acá, ¿no? El epsilon de t, ondas de este tipo. Entonces, todo esto lo puedo usar para describir las ondas estacionarias de los instrumentos, que a su vez producen ondas de la misma frecuencia de sonido que se propagan, que excitan ondas. No, para que quede bien claro, este 9F es el 1 sobre tau. Yo tendría, cuando recién planteé la serie de Fourier, puse 2pi sobre lambda, que podría ser un tau, 2pi sobre tau, bueno, eso me da, el 2pi sobre tau me da la frecuencia angular, el 1 sobre tau me da la frecuencia fundamental, por eso acá va la fundamental. Entonces, vale el principio de superposición, o sea, si esto es solución de la ecuación de onda, esto también va a ser solución de la ecuación de onda multiplicado por la función de x que corresponda, en el caso de ondas estacionarias. Y los factores de peso, entonces, son este conjunto de ANs y BNs, que son los que me determinan el timbre, y a ese conjunto se le llama espectro armónico, ¿no? Es decir, son cómo contribuye cada seno y coseno, se le llama espectro armónico, y luego la energía de este espectro armónico, la energía depende de la amplitud de la onda al cuadrado, bueno, van a aparecer los factores de peso o al cuadrado o a NBN, en la energía van a aparecer cosas así. No, esta energía de la onda va a ser proporcional a factores de peso al cuadrado o productos de factores de peso, a n y bn. ¿No? Y eso es, bueno, por lo que decía, porque la intensidad va a ser proporcional bueno, tengo que tomar un valor medio en el tiempo, bueno, va a ser proporcional al epsilon de t al cuadrado. Acá tengo un video de la cuerda de guitarra. Videos. Bueno, ahora vamos a ver en una guitarra y un osciloscopio cómo se ven Una guitarra usa cuerdas de metal muy tensas para producir muchos sonidos distintos. Usaremos esta guitarra eléctrica y un osciloscopio para mostrar las formas de onda que produce una cuerda de guitarra y el efecto sobre la nota causado por la longitud y la tensión de la cuerda. Esta es la cuerda Mi más baja de la guitarra, tocada libre. He aquí cómo cambia la nota cuando un dedo presiona la cuerda contra los trastes más altos. Esta es la siguiente cuerda, la cuerda La, que tiene menos masa por unidad de longitud. Esto es lo que ocurre cuando la tensión en la cuerda La disminuye al aflojar la clavija de afinación. Bueno, es para que lo vean en una guitarra, pero me parece que fueron más ilustrativos los dibujos que... Bueno, veamos algo de acústica, es decir, de nuestro oído. Entonces, los instrumentos musicales sabemos que son un conjunto de osciladores, ¿no? Oscilan a una frecuencia fundamental, la frecuencia fundamental es lo que me da la nota, y luego hay armónicos, esos armónicos es lo que me da el timbre, ¿no? Los factores de peso de esos armónicos me determinan el timbre. No, la frecuencia fundamental es proporcional a C y también a la longitud de la cuerda, por ejemplo en el caso de una cuerda de guitarra, o la longitud del medio, y por eso depende de las propiedades del medio, ¿no? Es una cosa que tiene que ver con todos los osciladores, ¿no? La frecuencia fundamental solo depende de las propiedades del medio, no de la excitación, ¿no? Es algo propio de todos los osciladores, ¿no? Es una característica general de todos los osciladores, por ejemplo, qué sé yo, en el péndulo,
dentro de la aproximación lineal, va como raíz de G sobre L, también propiedades del medio en que oscila el péndulo, y en el resorte raíz de K sobre M. ¿No? Siempre depende de propiedades del medio. Bueno, esto es un oscilador y también depende de las propiedades del medio. Bueno, teniendo en cuenta eso, bueno, el modo de excitación define lo que llamamos el espectro armónico, es decir, de acuerdo a cómo excito una cuerda o un sonido. Bueno, eso es un conjunto de ANs y BNs y eso me da el espectro armónico. Entonces, si las ondas son periódicas, entonces nosotros lo que detectamos es un sonido, decimos, escuché un sonido. Entonces ya el oído ya está diciéndome, es periódica la onda. Es decir, no tengo que medir nada, el oído me lo dice. Mientras que si escucho un ruido, la onda es no periódica. Entonces el ruido, cada vez que escucho un ruido, yo sé, hago esto es un ruido, bueno, no sé, por ahí se mezcla con sonido, pero un ruido es una onda no periódica y el oído la detecta. Escrita en términos de la presión, la onda es un delta P, es un delta P0 por 2pi nu x sobre c menos t más la constante de fase, ¿no? Acá hay tres características de la onda: el delta P0, la frecuencia y el phi0, ¿no? Son tres de la onda. Después el C es una característica del medio, no es de la onda. El oído, ¿qué puede detectar de estas tres? Bueno, es sensible a la intensidad de la onda, pero como la intensidad está ligada directamente al delta P0, o sea, la intensidad es un medio de delta P0 cuadrado sobre los 0C, cada vez que me cambia el delta P0, yo detecto una intensidad diferente, o sea, el oído detecta esos cambios. Luego, la frecuencia claramente sí, porque es lo que nosotros llamamos altura del sonido, entonces es sensible a la frecuencia. Y en relación a la constante de fase, no es sensible para nada, le da lo mismo cualquier constante de fase al oído, que todas las ondas con todas las constantes de fase que sean son iguales para el oído, no cambia nada. Acá tengo un mapa donde funciona el oído, ¿no? Es decir, es intensidad en función de frecuencia, hay logaritmos, porque los números son muy grandes, logaritmos de intensidad en función de logaritmos de frecuencia. No obstante, acá las cantidades no son los logaritmos, sino son las intensidades y la frecuencia, ¿no? Entonces, en este mapa, bueno, tenemos un área que es el área de las palabras, después el área musical, que es todo completo, todo lo que hay adentro de esa área. Después tenemos el rango audible, la zona audible, que es todo esto, ¿no? Por arriba y por acá es un límite para lo máximo tolerable, ¿no? Es decir, en esta zona blanca se nos rompe el oído, digamos, no lo toleramos, todos los ruidos y sonidos tienen que estar por acá, ¿no? Todo metido, todo acá adentro. Acá, por acá abajo no es que se nos rompe el oído, pero no escuchamos nada. Ese es el umbral de audición, o sea, el umbral más allá del cual no escuchamos nada. Lo que notamos es que, por ejemplo, hay una mínima frecuencia detectable, que es 20 ciclos por segundo. Este punto no es cero, sino es el que corresponde al logaritmo de 20 ciclos por segundo, que es la mínima frecuencia detectable, y que eso ocurre entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 2. Bueno, más allá de acá se nos rompe el oído, pero watts por centímetro cuadrado. Luego hay una mínima intensidad detectable, que ya se los había dicho antes, que se da a 2000 ciclos por segundo, que es 10 a la menos 16 watts por centímetro cuadrado. Y después, bueno, acá tenemos 20.000, pero el límite es de 18.000 ciclos por segundo. Más allá de eso, nos empieza a doler el oído y se nos rompe, ¿no? Entonces, de toda esta zona, el área de las palabras está por acá, el área musical, todo esto, y
bueno, el rango completo donde funciona es todo esto. La frecuencia mínima detectable es, como dijimos antes, 20 ciclos por segundo. La frecuencia máxima tolerable es 18.000 ciclos por segundo, perdón. 18.000 ciclos por segundo la frecuencia, y la intensidad mínima detectable es 10 a la menos 16 watts por centímetro cuadrado. Esto se da a los 2.000 ciclos por segundo. Fíjense que con estos datos y datos del aire, nosotros podríamos calcular, ¿no?, con esta intensidad mínima a los 2.000 ciclos por segundo, podríamos calcular la sensibilidad del oído en cuanto a la detección de los desplazamientos del punto material, digamos, el épsilon, lo que sería el epsilon cero. Lo podríamos calcular fácilmente porque nosotros tenemos que esta expresión delta P0, Rho 0, C omega epsilon 0, eso ya lo hemos probado antes. De acá yo puedo despejar epsilon 0. Y como la intensidad también depende de delta P0, puedo escribir el delta P0 en términos de la intensidad y reemplazarlo acá. La intensidad es un medio de delta P0 cuadrado sobre los 0C, y de acá puedo despejar el delta P0, que es la raíz de 2i Rho 0C. Y esto lo meto acá, y puedo de esa manera tener una expresión para calcular el epsilon 0. Acá este Rho 0C lo puedo meter dentro de la raíz como Rho 0C cuadrado, y se me cancela con el Rho 0C de arriba y me queda raíz de 2i Rho 0C. Y este omega, como yo lo que tengo es nu, lo pongo 1 sobre omega, lo pongo como 1 sobre 2pi nu. Y entonces me queda esta expresión, y ahora simplemente tengo que ir a los datos. ¿No? Los datos que me faltan son la densidad del aire, que es 1 kilogramo por metro cúbico, y la velocidad del sonido, que es 331 metros por segundo. Entonces, con estos datos y estos que están acá, los meto acá, hago la cuenta, y eso me da me da 10 a la menos 10 metros. No, 10 a la menos 10 metros es, fíjense que es el tamaño de un átomo, de un átomo chico. O sea, es una sensibilidad increíble que tiene el oído para detectar el desplazamiento de punto material de ese orden, digamos, ¿no? Bueno, el oído también detecta dos ondas desfasadas, porque detecta la interferencia, ¿no? Es decir, yo tengo dos fuentes que emiten ondas de sonido, y yo voy caminando, y en las zonas que están a contrafase no escucho nada, en las zonas que están en fase escucho fuerte, y intermedio. Todo eso el oído lo detecta a través de la interferencia. También es sensible a una pequeña diferencia de frecuencias a través del batido. Vamos a decir, en el caso del batido, ya lo habíamos visto, es decir, la intensidad es proporcional a un epsilon 0 cuadrado, que es en realidad una onda, que es un coseno cuadrado de 2pi delta x sobre c menos t más delta phi, ¿no? Donde esta delta phi es la semirrecta de las constantes de fase, y este delta es 2 delta la diferencia de frecuencia, o sea, la mitad, la semisuma, la semirrecta de las frecuencias. Entonces, usando la propiedad trigonométrica que usé antes en otro contexto, coseno cuadrado de alfa es igual a 1 más coseno de 2 alfa sobre 2, entonces me queda acá el coseno de 2 alfa es el doble de esto, o sea, coseno de 2pi, y ahora en vez de tener delta tengo 2 delta, x sobre c menos t, y acá 2 delta pi, no todo sobre 2. ¿Y esto qué me da? Una fluctuación de la intensidad a la frecuencia de 2 delta, que es la que yo detecto.
O sea, yo detecto ese desfasaje a través de esa vibración de la intensidad. ¿No? En el nu del batido 2 delta es nu 1 menos nu 2, ¿no? Y pueden darse situaciones diferentes. Por ejemplo, si el nu del batido es mayor que 6 ciclos por segundo, ahí en realidad detecto dos ondas separadas, no detecto el batido. Luego, si es mayor de 20 ciclos por segundo, como el oído detecta frecuencias, es decir, empieza a detectar esta onda, que es una onda de 20 ciclos, porque el mínimo que puede detectar es 20 ciclos por segundo, y a partir de ahí empieza a detectar esta onda, que es un tercer, como además de las dos frecuencias, un tercer sonido ficticio que no lo escucha cualquiera. Es decir, los músicos así que están acostumbrados a escuchar en detalle los sonidos pueden llegar a detectar ese tercer sonido ficticio. Y el batido es cuando es menor, cuando la diferencia de fase es menor, es decir, diferencia en frecuencia, perdón, es menor que 6 ciclos por segundo. Ahí es cuando detectamos el batido, o sea, una frecuencia nu media detectamos, y el nu del batido, esa intensidad que yo les hice escuchar la clase pasada. Bueno, el oído también es un analizador de Fourier natural, digamos, ¿no? Es decir, hace las integrales y calcula los AN y BN de forma natural. ¿Por qué? Porque sabe detectar diferencias, detecta el timbre, diferencias entre timbres. Si un timbre tiene un conjunto de AN y BN, si yo cambio alguno de esos AN y BN, tiene un timbre diferente y el oído lo detecta. O sea, detecta los cambios en el espectro armónico, o sea, el cambio de todas esas integrales, que por ahí pueden resultar difícil hacer, pero el oído las hace así, el toque intuitivo lo detecta. Entonces detecta la frecuencia fundamental y el espectro armónico, ¿no? O sea, los conjuntos, lo que llamamos timbre, que está dado por los conjuntos de AN y BN. ¿No? Diferencia, bueno, otra cosa que diferencia es que tiene que ver con las frecuencias fundamentales. Entonces, diferencia el parentesco armónico entre dos sonidos, o sea, que tiene que ver con números de armónicos comunes, ¿no? Nosotros podemos, supongamos que tenemos dos frecuencias, nu F1 y nu F2, llega un momento que si voy calculando todos los armónicos de una, entonces multiplico acá n por esta y m por esta, ahí aparece un momento, se me está la batería, ¿dónde está? Sí, tengo que enchufar. Esto va a salir en la clase grabada. Sí. Los micrófonos directamente tienen es decir, yo con la voz hago vibrar un parlantito, algo, una membrana, como un oído. Si el micrófono es una especie de oído, esa membrana es traducida a una función eléctrica y luego amplificada por parlantes que o los parlantes están en un micrófono a veces, pero es amplificada por parlantes que vibran más fuerte y mandan una intensidad de sonido más grande. Son como oídos. No, esto, seguimos con esto entonces. Nosotros teníamos, no sé si quedó tu duda clara, sí. Acá tengo dos frecuencias fundamentales, yo multiplico por n y por m esto, ¿no? En algún momento se empiezan a tener armónicos comunes, ¿no? Si m por esta frecuencia fundamental es igual a n por esta otra, bueno, cada vez que se da esa relación es un armónico común, es decir, es armónico de las dos frecuencias fundamentales, ¿no? Entonces,
el oído detecta cuando hay muchos armónicos comunes, que eso se va a dar cuando n y m son números pequeños. Si n y m son números pequeños, empiezan n por m igual a n por m, se va a dar para números pequeños y ahí empiezan enseguida los armónicos comunes, mientras que si n es 10.000 y el otro es 10.001, m es 10.001, entonces el primer armónico común va a pasar después de muchos armónicos, o sea, habría pocos. Entonces, todo depende de que n y que m, de esta relación de n y m. Entonces podemos tener números enteros pequeños o números enteros grandes. En el caso de números enteros pequeños tiene muchos armónicos comunes y el oído lo detecta como sonidos consonantes, o sea, sonidos que suenan agradables juntos, ¿no? Por eso decimos que son consonantes, mientras que si son pocos armónicos comunes, los sonidos son disonantes, ¿no? Nos suenan, nos chocan, ¿no? Aunque últimamente la música es creativa y mete sonidos disonantes a veces, pero son sonidos que chocan, ¿no? Tienen pocos armónicos comunes. O sea, el oído sabe detectar si hay muchos armónicos comunes o pocos armónicos comunes. Sí, por ejemplo, para armar un acorde necesitas sonidos consonantes todos, que tengan armónicos comunes, muchos armónicos. Entonces, muchos armónicos comunes. Bueno, ¿alguna duda sobre acústica? De serie de Fourier no le pregunté porque deberían tener muchas dudas. ¿Cómo? De serie de Fourier vamos a ver transformadas de Fourier después, para el caso de ruido continuo. No, la teoría, es decir, yo les voy a hablar del tema, es decir, muchas veces voy a decir esto es supongamos un seno, pero si consideramos que esto es un seno, no quita generalidad del resultado porque existe la serie de Fourier y el principio de superposición, y entonces con todo esto que les conté ustedes me van a creer más que si no les hubiera contado nada de esto. No, es decir, no quiero que se conviertan en expertos en calcular coeficientes a n y b n de serie de Fourier, sino que entiendan la idea. Bueno, entonces pasemos al último tema de la clase de hoy, que es efecto Doppler. No, el efecto Doppler es un efecto que se detecta, es decir, es cuando la fuente, el observador o ambos fuentes de sonido están en movimiento, y entonces el observador detecta una frecuencia diferente de la que emite la fuente. Eso es el efecto Doppler, ¿no? Un movimiento relativo entre una fuente de ondas y el observador, que es el oído, y entonces detectar una frecuencia diferente. Acá yo tengo un dibujo donde todo está quieto, el observador está quieto y la velocidad de la fuente, que en este caso sería un auto, está quieta. Entonces en este caso el observador le va llegando los frentes de onda tal como los emite la fuente, es decir, con la misma frecuencia que los que emite la fuente. Acá nosotros hay dibujado un frente de onda cada periodo, ¿no? Es decir, si es en el tiempo es cada tau, y si es una foto es cada lambda, ¿sí? O sea, dibujamos un frente de onda cada periodo, ¿no? Cuando se repite la fase. Es decir, no cuando se repite la fase, cuando la fase transcurre un periodo para la fase y la amplitud de la onda se repite. Luego podría ser que la fuente se mueva. Si la fuente se mueve, es decir, fíjense que acá todos los sonidos, en este caso de arriba, son emitidos en el mismo punto y todos son esferas concéntricas en ese punto. Pero cuando la fuente se mueve, los sonidos van siendo emitidos sobre puntos más adelante y entonces cada frente de onda va a estar centrado en ese punto donde fue emitido. Y por eso van a estar descentrados todos los frentes de onda, van a estar corridos para este lado, y de esa manera el observador le llegan las ondas, los frentes de onda, con una frecuencia más grande que la que emite la fuente.
¿sí? Si el observador está de este lado, le llegan con una frecuencia menor que la que emite la fuente, ¿sí? Bueno, acá tengo el caso de un observador que viaja hacia la fuente de sonido. En ese caso, el observador, es decir, si el sonido viaja a la velocidad del sonido hacia el observador, pero como el observador viaja hacia la fuente, la velocidad relativa entre el sonido y el observador es diferente que la velocidad del sonido, y por eso él va a detectar que las ondas le llegan con una frecuencia más grande. Si se alejara, sería una frecuencia menor. No, acá tenemos otra foto, también es similar al observador quieto y la fuente moviéndose. Y acá tenemos algo dinámico, ¿no? Es decir, se va acercando primero la fuente al observador y luego se aleja, ¿no? Vemos que cuando se va acercando, que ahora empezamos de nuevo, el observador detecta una frecuencia grande, y cuando se va alejando detecta una frecuencia menor. Bueno, acá tengo la foto de un avión, que es lo mismo, es decir, acá se amontonan las ondas para un observador que está acá y se alejan los frentes de onda para un observador que está acá. Acá tenemos un avión moviéndose justo a la velocidad del sonido, es decir, adelante del avión no hay ninguna onda porque se mueve a la velocidad del sonido, todas las ondas están atrás, o sea, siempre vamos a detectar una frecuencia menor. Y después al final de la clase dejó el postre para el caso en que el avión se mueve a una velocidad mayor que la del sonido. Eso lo dejamos para más adelante. Bueno, entonces veamos el caso general. El caso general, acá tenemos, es decir, lo que nosotros queremos calcular es, en principio queremos saber la frecuencia a la que detecta el observador cuando el observador emite una frecuencia dada, cuando la fuente emite una frecuencia dada. O al revés, para eso necesitamos calcular el periodo que detecta el observador y el periodo al que emite la fuente. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar, por ejemplo, a un tiempo t igual 0, que esta fuente que se mueve, es decir, acá la fuente, las dos consideramos que se mueven en esta dirección y el observador también, los dos en la misma dirección. Cualquier cambio de dirección le cambiamos el signo y listo. Entonces vamos a considerar a tiempo t igual 0 que la fuente emitió un dado frente de onda, ¿no? Con un valor de la fase. Ese frente de onda va a avanzar hacia el observador. En ese momento en que emitió la fuente ese frente de onda, el observador y fuente están a una distancia d, que va a ir variando porque los dos se están moviendo, ¿no? Es decir, y luego dejamos pasar un periodo y consideramos otro frente de onda emitido ese periodo después, en un momento que la distancia entre fuente y observador va a ser diferente porque las dos han cambiado, hay una velocidad relativa entre observador y fuente y entonces la distancia entre los dos ha cambiado. Entonces, si nosotros consideramos el tiempo que tarda el primer frente de onda, siempre tomando este t igual 0 como referencia, que detecta el observador, menos el tiempo que tarda el segundo frente de onda en llegar a ese observador, ese va a ser el periodo que va a detectar el observador, ¿no? Para eso tenemos que calcular primero dos tiempos: el tiempo que tarda la onda en alcanzar el observador, la primera onda, el tiempo que tarda la segunda onda en alcanzar el observador, y a ese tiempo sumarle este periodo, porque se emitió un tiempo después, y haciendo la diferencia entre esos dos tiempos voy a tener el periodo. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Nos vamos a preguntar cuál es la frecuencia percibida por el observador y para eso entonces calculamos estos tiempos. Entonces el tiempo t0 es el de la primera onda. Es un problema de encuentro de los de física 1, ¿no? Es decir, la distancia recorrida por la onda será b0 por ese tiempo que tardó en alcanzar a la onda, mientras que el observador se alejó una distancia b0 t0, pero ya estaba a otra distancia d, o sea, esta distancia que recorre la onda tendrá que ser igual a la distancia a la que estaba el observador más la u.
más la distancia vamos a ver, más la distancia de a la que estaba el observador en el momento de ser emitida la fuente, que sería esta, la onda, el ser emitida la onda. Bueno, esto es fácil de despejar porque paso esto restando para acá y saco T0 factor común, T0 por Bs menos B0 igual a D, y luego T0 es igual a D sobre Bs menos B0, lo cual es lógico, porque lo que importa acá es la velocidad relativa entre los dos, ¿no? Entonces, ese es el tiempo T0 que tarda la primera onda en alcanzar al observador. Luego, el tiempo, llamémosle delta T1, y al tiempo que tarda la segunda onda desde que se emitió en alcanzar al observador, y el tiempo T1 es el tiempo que tarda la onda desde que fue emitida la primera onda, o sea, desde T igual a 0. Entonces, delta T1 es lo mismo, no es un problema de encuentro. El Bs por delta T1 tiene que ser igual a la distancia d' que tenía el observador al momento de ser emitida la onda, que es de acá hasta acá, de d', más B0 por delta T1, que es lo que se alejó en ese tiempo el observador. Así que bueno, despejamos de la misma manera y me va a dar d' sobre Bs menos B0, ¿no? Entonces, estos son los dos delta T1. Luego tenemos que calcular el periodo que detecta el observador, y eso dijimos que era T1 menos T0, donde el T1 es tau más delta T1, ¿no? Es decir, este tau es el tiempo a partir del cual fue emitida la segunda onda, y este delta T1 el tiempo que tardó la segunda onda en alcanzar al observador. Y eso menos T0 me va a dar el periodo que detecta el observador. Bueno, lo que sigue son reemplazos y cálculos. Acá el delta T1 es d' sobre Bs menos B0 y el T0 es d dividido Bs menos B0. Podemos sacar denominador común y tenemos tau' igual a tau d' menos d dividido Bs menos B0. Luego podemos calcular d' menos d, porque eso depende de la velocidad relativa, es cuánto cambió en un periodo la distancia de D a D', ¿no? Porque la diferencia de tiempo que fueron emitidas las ondas es un periodo. Entonces, cuánto cambió es multiplicar la velocidad relativa por un periodo. ¿No? D' menos D es B0 menos BF por tau. Luego reemplazamos eso en la expresión anterior y tenemos que tau' es tau por B0 menos BF por tau, que es esto, dividido Bs menos B0. Acá podemos sacar factor común tau y me queda 1 más esto, ¿no? Acá tau y tau. Luego sacamos denominador común y es como multiplicar acá arriba por Bs menos B0, porque era un 1. Me queda Bs menos B0 más B0, que se cancela, menos Bf. O sea que finalmente tengo tau, Bs menos Bf sobre Bs menos B0, ¿no? Si los signos cambian, si las velocidades cambian de sentido. Bueno, la frecuencia entonces es la inversa de esto. Este es el periodo que detecta el observador, este es el periodo que emite el observador, y la frecuencia es la inversa de eso, o sea que sería nu'(f) es igual a nu'(f) por Bs menos B0 sobre Bs menos Bf. No, si consideramos todos los sentidos posibles, podemos escribirlo así, ¿no? Una versión más general, con todos los sentidos posibles, es Bs menos más B0, Bs menos más B0, ¿no? Es decir, si le cambiamos, si B0 se acerca a la fuente, irá más B0, si la fuente se aleja del observador, irá más Bf. Siempre todo esto está atado al dibujo que hicimos, ¿no? Es decir, cómo hemos definido Bs y B0.
Entonces, veamos si la cosa funciona, ¿no? Es decir, si esto reproduce lo que vimos con los dibujos. Entonces, el primer caso que vimos es un caso de, bueno, acá en el avión lo podemos ver, la fuente viaja hacia el observador y se detecta una frecuencia mayor. Y el observador está quieto, en este caso. Entonces, este primer caso es BF que analizo ahora, es el observador que está moviéndose, o sea, no es ese caso. El caso que voy a analizar ahora es este. El observador, por ejemplo, acá se acerca a la fuente y entonces detecta una frecuencia mayor. Si se aleja, debe detectar una frecuencia menor, ¿no? Entonces, en ese caso, la velocidad de la fuente es 0 y el observador es mayor que 0, se aleja del observador y debe detectar una frecuencia mayor. Veamos si nuestra formulita cumple con eso. Aplicamos la fórmula, le ponemos BF igual a 0, es decir, el B0 es B0 menos porque se está alejando, B0 menos B0 sobre BS, esto es un número menor que 1 y efectivamente la frecuencia es menor porque se va alejando, ¿no? Es la bicicleta yendo para el otro lado del dibujo. Y en este caso, en 2, f igual a 0 y el B0 menor que 0, o sea, el B0 ahora va con el signo más porque se está acercando al observador, o sea, debería detectar una frecuencia mayor. Y si aplicamos la formulita, bueno, BS más B0 va sobre BS, me da un número mayor que 1, por 9F me da una frecuencia mayor. O sea, hasta ahora vamos bien con el dibujo de la bicicleta, cuando el observador se movía. Ahora veamos el tema de cuando la fuente se mueve, BF mayor que 0, que es la del avión, acá tengo. Está así, el avión se mueve y acá tengo BF mayor que 0, debo detectar una frecuencia mayor. Entonces, en ese caso, aplico la formulita y entonces, si BF se acerca al observador, acá va un menos y entonces este cociente es un número mayor que 1 y efectivamente detecta una frecuencia mayor, ¿no? Es el caso del avión acercándose al observador. Y en el caso de frecuencia de velocidad de la fuente menor que 0 y velocidad observador quieto, o sea, cuando estoy del otro lado, si el avión se va alejando de mí, entonces el signo cambia, va más en vez de menos, BF, ¿no? Acá va un más. Y entonces este número es menor que 1 y efectivamente la frecuencia es menor, la que detecta el observador, que la que emite la fuente. A veces pusimos a prueba esta expresión y por lo menos para los casos de los dibujos funciona bien. Supongamos, vamos a asumir que para los otros también. Bueno, si el sistema de referencia no es el medio, sino que el medio se mueve respecto de nosotros, por ejemplo hay viento, en ese caso tenemos que tener en cuenta la velocidad del medio y la velocidad del sonido la reemplazamos por menos más la velocidad del medio. Y bueno, esto es una expresión aún más general que considera corrientes de aire. ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces, consideremos una situación que es muy habitual, es que la velocidad del sonido sea mucho mayor que la velocidad de la fuente y que la velocidad del observador. En ese caso, esta es la expresión general, no es tan general, pero la expresión que vale cuando esto no cuenta. Dividimos todo por la velocidad del sonido y nos fabricamos arriba y abajo, ¿no? Es como multiplicar por 1 y nos fabricamos acá un 1 menos un número pequeño y acá un 1 menos un número pequeño, ¿no? Es decir, tengo, por ejemplo, si esto es x, acá tengo 1 menos x sobre 1 menos x, ¿no? El 1 sobre 1 menos x
como X es pequeño, lo puedo desarrollar en serie de Taylor, ¿no? Puesto que esto que llamo X es mucho menor que 1, lo puedo desarrollar en serie de Taylor a primer orden y quedarme con la expresión hasta primer orden. Entonces esto es aproximadamente igual a 1 más X, sería el desarrollo en serie de Taylor, ejercicio de análisis 1, seguro. 1 más BF sobre BS. Entonces luego multiplico, luego lo reemplazo en la expresión de acá y me queda nu'F igual a nu'F por esto que tenía de antes y ahora por la aproximación 1 más BF sobre BS. Hago una distributiva, ¿no? Es decir, tengo 1 por 1, después esto por 1, que es este término, después esto por 1, que es este otro término, y después esto por esto, que me da un término de segundo orden que es despreciable. Entonces, me sobrevive esto. Y finalmente me queda así, nu'P es igual a nu'F por 1 más BF menos B0 sobre BS, o sea, que depende de una velocidad relativa. Ahora lo puedo escribir como nu'F igual a nu'F por 1 más velocidad relativa de la fuente observador sobre BS, ¿no? Esta velocidad fuente observador es BF menos B0. Esto es interesante porque el mismo resultado se obtiene para ondas electromagnéticas con una aproximación similar, ¿no? Es decir, velocidades de la fuente y observador mucho menores que la velocidad de la luz. Si no son diferentes las expresiones. Es decir, también hay efecto Doppler para ondas electromagnéticas, eso lo veremos más adelante. Bueno, y entonces, a ver, veamos lo del cono de Mach, ¿no? Lo que vos preguntabas, ¿no? ¿Qué sucede cuando la velocidad de la fuente es mayor que la del sonido? Así que acá tenemos velocidad de fuente menor que la del sonido, velocidad de la fuente igual a la del sonido, y en realidad cuando la velocidad de la fuente es mayor que la del sonido, los frentes de onda se amontonan sobre un cono que se llama cono de Mach. Todos los frentes de onda juntos están ahí y lo que hacen es empujar de golpe el aire. Si el aire es empujado de golpe, no alcanza, es decir, no es que, es decir, es como pasa con una onda de sonido, la densidad se comprime fuertemente ahí, genera lo que se llama una onda de choque, y esa onda de choque, que es el cono, el frente de onda en esta dirección, la onda de choque es de alta densidad, que es lo que llega a nuestros oídos y lo sentimos como un ruido. Y eso ocurre a partir de que se supera la velocidad del sonido. Que sea un cono, exactamente, y que todos los frentes están almacenados en un cono, se puede probar fácilmente, y lo muestro acá, ¿no? Supónganse que acá tenemos el avión, es decir, partimos de acá y luego de un tiempo, acá se emitió el frente de onda, en el punto C, el avión recorrió una distancia en ese tiempo que es mayor que la distancia que recorre el frente de onda, que es un frente de onda esférico, o sea, este es el radio del frente de onda, es BS por T, la velocidad de la fuente es mayor que la del sonido, por eso este lado es más grande, se transforma en una hipotenusa esto, cuando trazo la tangente al frente de onda que pasa por el avión, ¿no? Entonces me dan un ángulo rectángulo y yo puedo calcular este ángulo alfa como el cociente de este cateto opuesto, que es BST, sobre el cociente de esto, que es BFT, ¿no? Si hago eso, lo que veo es que el seno de alfa es BS sobre BF, que es una constante independiente del tiempo que sea. O sea, yo puedo haber considerado el frente de onda emitido acá, uno emitido acá, otro acá, todos están amontonados sobre el cono de Mach porque están con el mismo ángulo, siempre es el mismo ángulo para todos. Entonces los frentes de onda, si emití el frente de onda acá, el frente de onda será estará sobre el cono de Mach, y acá también estará sobre el cono de Mach. Entonces
se me van a ir amontonando todos los frentes de onda sobre el cono de Mach. Ese amontonamiento me genera un salto de densidad muy grande, que es lo que avanza en la dirección perpendicular al cono, y eso es lo que llega a nuestros oídos y que lo detectamos como un ruido fuerte. Bueno, y con esto terminé lo del efecto Doppler.